Ahora tenemos la definición de velocidad instantánea e incrementos. La velocidad instantánea es una cantidad vectorial que expresa la magnitud y dirección de la velocidad en un instante determinado. Es la rapidez de cambio del desplazamiento al tiempo transcurrido. Rapidez instantánea es una cantidad escalar. Acuérdense que la rapidez es una cantidad escalar y la velocidad una cantidad vectorial. Entonces la rapidez instantánea es una cantidad escalar que expresa el valor absoluto de la velocidad. Entonces la rapidez es siempre el valor absoluto de la velocidad. ¿Qué son los incrementos? Es el cambio de valor de la velocidad instantánea entre dos puntos determinados de trayectoria de un cuerpo. Acuérdense que este triangulito es la letra delta mayúscula del alfabeto griego y siempre que lo vean en matemáticas significa incremento, en este caso de velocidad. Si hay un incremento en la velocidad, entonces lo llamamos aceleración y vamos a ver lo que es la aceleración instantánea y media. Si la velocidad de un cuerpo cambia durante un movimiento en incrementos iguales en cada unidad de tiempo, se dice entonces que el movimiento es uniformemente acelerado, o abreviado MRUA. En algunos libros viene como movimiento rectilíneo uniformemente variado, es decir, MRUV. La aceleración es la relación de cambio de la velocidad al tiempo transcurrido y se puede representar con la siguiente ecuación. La aceleración es igual a la diferencia de velocidades, es decir, la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo, o dicho de otra manera, el incremento en la velocidad entre el tiempo. Aquí está lo que significa cada variable, donde A es la aceleración, V subíndice F significa velocidad final, V subíndice O velocidad inicial, T tiempo, delta V incremento de velocidad. Nota: si la velocidad aumenta, la aceleración es positiva. Si la velocidad disminuye, la aceleración es negativa. Es decir, se va desacelerando o, dicho de otra manera, se va frenando. Las unidades de aceleración son kilómetros por hora cuadrada, millas por hora cuadrada, pies por segundos cuadrados, metros sobre segundo al cuadrado, que son las unidades del Sistema Internacional de Unidades, centímetros sobre segundo al cuadrado, etc. Vemos aquí la representación gráfica del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es decir, cuando el movimiento lleva aceleración. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado se puede representar mediante gráficas. Otra vez, en nuestro plano cartesiano, en el eje X ponemos el tiempo y en el eje Y la distancia. Vean aquí cómo la velocidad no es constante como en el caso anterior, sino que aquí varía. Vean aquí cómo lleva una velocidad y de pronto acelera para recorrer mayor distancia en menor tiempo y luego desacelera para recorrer una menor distancia en un mayor tiempo. Esta gráfica corresponde a los incrementos de velocidad entre el incremento del tiempo. Aquí esta gráfica corresponde a un incremento constante porque es una línea recta. En esta gráfica de abajo vemos que el eje Y ya no representa la distancia sino la velocidad y el eje X sigue representando el tiempo. Entonces aquí vemos cómo la velocidad se va incrementando con respecto al tiempo. En esta tercera gráfica vemos que el eje Y sigue siendo la velocidad en metros sobre segundo y el eje X el tiempo. Aquí vemos que la velocidad inicial no es cero, sino que ya lleva una cierta velocidad esa partícula o ese cuerpo. Aquí en este recuadro rojo tenemos las ecuaciones que vamos a utilizar para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La primera nos dice la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración multiplicada por el tiempo. La siguiente fórmula nos dice la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividida entre el tiempo.
La tercera ecuación nos dice la distancia es igual a la velocidad inicial multiplicada por el tiempo más 1/2 de la aceleración multiplicada por el tiempo al cuadrado. La cuarta ecuación también es para la distancia. Nos dice la distancia es igual a la velocidad inicial más la velocidad final dividida entre 2 multiplicado todo por el tiempo. Y la quinta ecuación nos dice 2 veces la aceleración multiplicada por la distancia va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Estas ecuaciones las vamos a usar para resolver problemas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Estas ecuaciones vienen al principio de su cuadernillo, en un formulario. Esas ecuaciones aquí están en su formulario. También vamos a hacer un formulario únicamente de los tipos de movimiento, que ahorita se los muestro. Como pueden ver aquí en su cuadernillo, en la página 14, vienen las diferentes ecuaciones o fórmulas que vamos a usar para los diferentes tipos de movimiento. Para el movimiento rectilíneo uniforme o MRU, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. La aceleración instantánea y media es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. O dicho de otra manera, el incremento en la velocidad sobre el tiempo. Y aquí tenemos las ecuaciones para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Después tenemos las ecuaciones para caída libre y tiro vertical, que no son otra cosa más que un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado mediante la gravedad. Posteriormente tenemos las ecuaciones del tiro parabólico y las del lanzamiento con un ángulo de elevación. Aquí están. Aquí en la plataforma donde viene el cuadernillo también viene el formulario. Aquí vemos que viene el formulario. Este formulario que yo tengo aquí. Si se fijan, vienen las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, de caída libre y tiro vertical, que son las mismas, el tiro parabólico o tiro horizontal y tiro parabólico con un ángulo de elevación. Aquí tenemos el procedimiento para resolver problemas del movimiento rectilíneo uniformemente. Aquí viene variado, pero es lo mismo que acelerado. Número 1. Leer cuidadosamente el enunciado del problema y hacer una lista de datos e incógnitas. Número 2. Revisar que los valores conocidos queden expresados en una unidad de un sistema común, principalmente el Sistema Internacional de Unidades. Número 3. Seleccionar la ecuación adecuada que satisfaga las condiciones del problema, es decir, aquella que solo contiene un parámetro desconocido y los demás conocidos, que solamente tenga una incógnita. Aquí tenemos un ejemplo del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado y dice: una partícula en movimiento aumenta su velocidad de 10 centímetros por segundo a 20 centímetros por segundo en 5 segundos. Calcule la aceleración. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poner nuestros datos. La velocidad inicial, ¿cuánto es? 10 centímetros por segundo. La velocidad final, 20 centímetros por segundo. El tiempo, 5 segundos. Nos piden calcular la aceleración. En nuestro formulario podemos buscar el tipo de movimiento del cual estamos hablando y entonces ver qué fórmula es la más adecuada. En este caso nos piden la aceleración y nos dan todos los demás datos. Entonces esta fórmula es la adecuada. Y aquí la tenemos. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Sustituimos los valores. Aceleración va a ser igual a 20 centímetros por segundo menos 10 centímetros por segundo sobre 5 segundos. Donde la aceleración va a ser igual a 20 menos 10 nos dan 10 centímetros sobre segundo. Entre
5, 10 entre 5 nos da 2. Y aquí no se eliminan las unidades, sino que se hace la ley de la tortilla, es decir, se le pone un 1 como denominador debajo de la S de segundos y se multiplican extremos por extremos y se pone arriba y medios por medios y se pone abajo. Es decir, centímetros por 1, centímetros. S por S, S cuadrada. O segundos por segundo, segundos cuadrados. Y este es el resultado. La aceleración va a ser igual a 2 centímetros por segundo al cuadrado. Recuerden, las unidades de aceleración son unidades de velocidad entre unidades de tiempo. Al aplicar la ley de la tortilla, nos van a quedar este tipo de unidades, las cuales son unidades derivadas del Sistema Internacional de Unidades, y la aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Aquí tenemos otro ejemplo que dice: un tren reduce su velocidad de 60 km por hora a 30 km por hora en 5 segundos. Calcula su aceleración. Ya desde aquí, como estamos viendo que se reduce la velocidad, realmente vamos a ver que es una desaceleración o aceleración negativa. Entonces, primero ponemos nuestros datos, que son velocidad inicial 60 km por hora, velocidad final 30 km por hora y el tiempo 5 segundos. Calcular nuevamente la aceleración, o bien la desaceleración, o bien una aceleración negativa. Lo primero que vamos a hacer es dejar todas las unidades comunes. Entonces aquí tenemos kilómetros por hora y acá segundos. Hay que ver a cuántas horas equivalen 5 segundos. Entonces lo primero que vamos a hacer es una conversión de unidades. Y lo hacemos con la tablita. Ponemos 5 segundos. ¿Qué queremos que desaparezca? Los segundos están arriba, los ponemos abajo. ¿Qué queremos que aparezca arriba? Horas. Y buscamos la equivalencia. Una hora, ¿cuántos segundos trae? Un minuto trae 60 segundos y una hora trae 60 minutos. Por lo tanto, una hora va a traer 3600 segundos. Multiplicamos 5 por 5 y dividimos entre 3600. Y nos da 0.0014 y las unidades que nos quedan son segundos con segundos, se elimina y nos queda únicamente horas. Entonces, el tiempo de 5 segundos equivale a 0.0014 horas. Aquí también lo podemos poner en notación científica, pero aquí no lo hice. Y ahora sí aplicamos nuestra fórmula. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Noten aquí que no siempre la velocidad final va a ser mayor, en este caso es menor, porque acuérdense que va a ser una desaceleración o aceleración negativa. Entonces, ponemos la velocidad final, ¿cuánto es? 30 km por hora, menos la velocidad inicial, 60 km por hora. Sobre tiempo. ¿Cuánto era el tiempo? 0.0014 horas. Aquí está. Hacemos nuestras operaciones en la calculadora y nos da que la aceleración es igual a 21.428.57 y hacemos el análisis de unidades. Hacemos lo mismo que en el problema anterior, le ponemos un 1 como denominador a la h de horas y multiplicamos medios por medios y extremos por extremos. Kilómetros por 1 nos da kilómetros, h por h, h cuadrada, horas por horas, horas cuadradas. Obviamente no hay horas cuadradas, pero esas son las unidades que nos dan para la aceleración. Entonces este es el resultado. Aquí nótese que va a ser 30 menos 60 menos 30 y al dividirlo la aceleración debería de ser negativa, es decir, indicándonos una desaceleración. Aquí me falta el signo, aquí hay un error. Ojo con eso.